Bienvenidos amigos, amigas, buscadores y televidentes. Signos vitales. ¿Cómo haremos para que la gente entienda, Señor, que la vida es una sola y después el juicio? Todos compareceremos después de partir de esta vida, todos sin excepción, ante el tribunal de Cristo. Y Él nos va a preguntar. La reflexión del día de hoy tiene que ver, como hemos hablado durante estas últimas reflexiones, sobre el inicio de la iglesia como el cuerpo de las personas que tenemos un encargo divino de promulgar y promover y predicar y anunciar el Evangelio. La iglesia se formó única y exclusivamente como un organismo vivo de creyentes para que anuncien que Jesús es el camino, la verdad y la vida, no más. Esto no se formó para hacer instituciones riquísimas o para la prosperidad de algunos líderes, no. El cuerpo de Cristo existe solamente como anuncio de Jesús el Salvador. Entre otras cosas, muy interesante, una frase del Papa Nuevo, del argentino Jorge Mario Bergoglio, Francisco, el Papa Francisco. Tiene una frase que para mí es encantadora. Él dijo: si la iglesia no predica a Jesús y el Evangelio, se convirtió en una ONG piadosa. ¿Qué frase? Para católicos y no católicos, ¿qué frase? Si la iglesia predica santos, perdió su objetivo. Si la iglesia predica muertos, perdió su objetivo. Si la iglesia predica la unción de un pastor o la visión o el sueño de otro, o se mete en política, perdió el objetivo. La iglesia existe solo para predicar a Jesús muerto y resucitado, que ascendió al cielo y venció la muerte y viene a juzgar a los vivos y a los muertos, y aparte de él no hay salvación. Si no predica eso, la iglesia se convierte en una organización no gubernamental de piedad y de tontería. Aquí está en Hechos 11, la primera vez que le dijeron cristianos a los seguidores de Jesús, o que nos dijeron cristianos. Todavía no había nacido la iglesia católica. Entonces yo podría decir, como aquí no ha nacido todavía la iglesia católica, no es la iglesia que estableció Jesús. Jesús estableció la iglesia cristiana, no la católica, la cristiana. Que una de las iglesias cristianas es la católica, pero también una de las iglesias cristianas es la evangélica. Jesús no vino a fundar iglesias. Por primera vez lo llamaron cristianos aquí en este pasaje que hoy vamos a estudiar. Ahora bien, verso 19 de Hechos 11. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo del primer mártir Esteban, pasaron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. A los primeros que les predicaban de Jesús eran los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Algunos entraron y hablaron no solamente a los judíos, sino a los griegos. ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo vivo que Dios estableció por el Espíritu Santo para anunciar a Jesús, no más. Esto no es un cuerpo político. Aunque tenga mucha gente siguiendo a Jesús, mal hace usted, pastor, en firmar convenios con políticos para apoyarlos en sus campañas al Senado. Mal hace, no se meta en política. Lo nuestro es anunciar el reino, anunciar la salvación en Jesús, por favor. Si no, entonces somos una organización y no somos un organismo.
Somos un partido político o metapolítico religioso, pero no somos el cuerpo de Cristo para anunciar las bondades de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtieron al Señor, no a la iglesia, al Señor. Usted conviértase al Señor, no al pastor, conviértase no a la denominación, no se convierta al catolicismo, conviértase al Señor. Yo creo que en el primer siglo la gente tenía claro de convertirse al Señor y se bautizaba. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que se fuera hasta Antioquía. Bernabé. Este Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se puso contento y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecían fieles al Señor, fieles al Señor. No hay ninguna iglesia porque no había iglesia. Porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se agregaba al Señor. Pastores, sacerdotes, olvidamos el objetivo de la iglesia, que era anunciar al Señor, que se agreguen al Señor, que sigan al Señor, que sean discípulos del Señor. Yo creo que el propósito de Signos Vitales es tener más seguidores de Jesús, no tener más evangélicos ni tener más católicos, tener más discípulos de Jesús. Ese es el propósito. Si ese no es el propósito, esto es una organización vana. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo, lo trajo a Antioquía, al famoso apóstol Pablo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí nació, en Antioquía, los cristianos. Por primera vez se les llamó allí cristianos. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría hambre, una gran hambruna en los que estaban allí en Jerusalén. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea, la cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Una identidad y una solidaridad con el que va a estar pasando necesidades y hambre. Es que eso es la iglesia. Amables televidentes y buscadores, pido perdón en nombre de la religión católica en Colombia, y pido perdón en nombre de la religión evangélicas y protestantes, porque nos hemos dedicado a predicar más nuestras religiones que a Jesús el Señor. Perdonen ustedes, tienen razón, no busquen religión, busquen al Señor, no busquen doctrinas salvíficas, busquen al Salvador, no busquen encíclicas papales, busquen la Biblia, no busquen las mayorías de devociones, de santos, de ritos, de riegos y de visiones. Busquen el Espíritu Santo de Dios que se encuentra solo en la Biblia, en Jesús resucitado. De hoy en adelante, cuando me pregunten a mí que por qué hemos cambiado de religión dejando el catolicismo hacia las iglesias evangélicas, porque la iglesia más antigua es la católica, yo le voy a decir que no. Léase Hechos 11. En Hechos 11 no se fundó ninguna iglesia católica, señores. La iglesia católica nace en el año 300, señores. 300 años habían pasado cuando Constantino oficializó el cristianismo, que fue realmente el nombre que le dieron a los seguidores de Jesús, ¿ah? Y lo oficializó como la iglesia del Imperio Romano y la volvió católica. Señores, si alguna iglesia fundó Jesús, fueron sus 12 apóstoles, sus 120 y sus cristianos seguidores que morían por anunciarlo a él. En el año 300 fue que aparecieron las denominaciones religiosas y las iglesias y las grandes organizaciones que le han hecho mucho daño al verdadero evangelio. Y aquí yo me he empeñado en este programa de Signos Vitales
de rescatar nuevamente, el volver a los textos sagrados de la Biblia y poner aquí el fundamento, porque esta es la piedra, la roca sobre la cual hay que edificar la iglesia, no sobre la vida de Pedro, sobre la roca inconmovible que es la vida de Jesús y su palabra encarnada, Jesús el Salvador. Y por primera vez a esos que hablaban tanto de Jesús el Cristo, de Jesús el Cristo, de Jesús el Cristo, les empezaron a llamar cristianos. Si yo me identifico con algo, no es con la iglesia nominal, ni con la iglesia tradicional, ni con la iglesia evangélica. Me identifico, como tiene que identificarse todos, con Cristo, como cristianos, seguidores y discípulos del Dios humanado, Jesús.